Bueno, si toman asiento, por favor, vamos a retomar la sesión. Esta mesa es una continuidad a la primera. Yo me quedo tranquilo porque en la comunidad donde vivo, en Aragón, porque también soy presidente de la Asociación de Acogimientos Familiares de Aragón, antes de empezar esta mañana le preguntaba a Francesco, que hablaba de la transparencia. El año pasado me volví loco buscando en el portal de transparencia del Gobierno los presupuestos y le he dicho, Francesco, ¿a qué tecla hay que darle para ver los presupuestos y dónde están destinados las partidas a lo que es el acogimiento familiar? Y me dijo, no hay. Entonces es un poco difícil, ¿no? Tanto las entidades que han participado en la primera mesa como en la que tenemos aquí, creo que son entidades que ya nos han arrojado datos, son entidades que sí que son transparentes, que muestran los datos tal y como son, y son entidades que van a cooperar en la eficiencia y que pueden también evaluar si realmente el sistema de protección a la infancia, en este caso el acogimiento, funciona. Me acompaña Carmelo Angulo, que es presidente del Comité Español de UNICEF, María Ángeles Espinosa, profesora titular de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, y David Córdoba, profesor asociado de Business School, socio director de Vinces. Carmelo, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y a todas. Un gusto de estar aquí con vosotros. Quizás vamos a ser un poco repetitivos, lo cual demuestra que hay un cierto consenso en torno a este tema que es políticamente importante, pero también muy emocional, ¿no? Es una satisfacción que entre todos alcemos la voz, como reza el título de este congreso, para trabajar por el interés superior del niño, que es, en definitiva, trabajar para que se cumplan los derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que para nosotros es una herramienta de trabajo absolutamente fundamental. Nosotros somos más conocidos por nuestro trabajo en el terreno o por la acción de emergencias, pero no tanto por las políticas públicas, el trabajo con políticas públicas, el trabajo de incidencia política que poco a poco es una manera relevante de llegar a aquellos que toman decisiones que afectan a la gente, quizás de forma por supuesto, imparcial políticamente, pero de manera rotunda, trabajar porque una vez que una ley, una norma, se universaliza y encima tiene calidad, el logro es completo. En este sentido, y como ha comentado Almudena, tenemos estos dos trabajos que espero que les puedan llegar a todos, el acogimiento como oportunidad de vida y un lugar donde quedarse, que analizan la situación a través de una serie de datos recogidos en 9 comunidades autónomas. Las conclusiones y recomendaciones son diversas y dispersas, puesto que somos muy conscientes de que en cada lugar se parte de una realidad muy distinta. Pero quisiera detenerme en concreto en algunas prácticas que son buenas y que nos permite poner encima de la mesa algunos de los problemas relevantes que ya habéis discutido estos días. En primer lugar, hay una necesidad de más información y memorias públicas sobre las medidas de acogimiento. Pero además nos parece que los instrumentos normativos que homogeneicen las condiciones y gestión del trabajo contribuyen o deben contribuir a la transparencia del sistema. Es cierto que se percibe que una excesiva burocratización puede ir en perjuicio del niño o la niña, pero queda demostrado que la normativa aclare los deberes, las responsabilidades y las funciones de cada uno, dota de una mayor transparencia a todo el proceso y ayudaría a combatir esa sensación de falta de información que nos han transmitido las familias acogedoras. En los grupos focales, en segundo lugar con ellas, se hablaba tanto de la falta de información sobre la historia y condiciones del niño, su historial médico o si había sufrido, por ejemplo, abusos, como sobre las ayudas o apoyos a los que las familias acogedoras tenían derecho. Por otro lado, no se les hacía partícipes de la evolución del niño, no participaban en la decisión del cambio de medida y la parte que peor llevaban y no entendían era el cierre del acogimiento, generalmente muy abrupto, y la prohibición para las familias de acogida de urgencia de tener contacto con la familia de acogida. Pero hemos detectado en los estudios un grupo de buenas prácticas, por ejemplo, creo que se ha hablado ya, el Estatuto de los Acogedores Familiares en Castilla y León del año 2007, que contempla muchas iniciativas como los beneficios sociales no estrictamente económicos para las familias acogedoras, las facilidades para la escolarización de los niños o los permisos laborales, el cuidado de los cuidadores,
Los cuidadores necesitan cuidados, recursos de respiro y descanso temporal, la posibilidad de mantener el contacto con el niño, niña o adolescente una vez que haya sido el siguiente destino, o un servicio telefónico de 24 horas. En el ámbito de la coordinación, el trabajo en red se perfila como imprescindible a la hora de abordar una medida de protección. A lo largo de nuestro análisis hemos podido escuchar cómo el trabajo en compartimentos estancos y, sobre todo, la escasa coordinación con otros sectores del sistema, como el sanitario, el de servicios sociales o el educativo, no facilitan que se dé la respuesta más adecuada a la situación del niño o la niña. En las entrevistas se constata que una vez que el niño entra en el sistema de protección, es muy escaso el trabajo o la devolución de información a los servicios sociales que detectaron el riesgo, y que además deben seguir trabajando con la familia biológica en aras de un posible retorno. Del mismo modo, se echa en falta un trabajo más fluido con el sistema sanitario. Por ejemplo, el origen de los niños que han tenido desprotecciones severas y explicar a los pediatras la figura del acogimiento y que estos tengan la sensibilidad suficiente para entenderlo y tratar al niño desde ese enfoque. También es curioso la escasa relación con el sistema educativo y, sin ánimo de generalizar, el sistema educativo tiene dificultades cuando los profesionales no son conscientes del daño que traen los niños, del conflicto de lealtades en el que viven, además de que su realidad familiar no está contemplada en los libros o en las actividades que desarrollan. Una buena práctica que queremos destacar en este ámbito son las comisiones provinciales de medidas de protección de la Junta de Andalucía, que reúnen a educación, sanidad, servicios sociales municipales del territorio y protección de menores. Esta misma estructura colegiada se repite en todas las provincias, lo que permite un funcionamiento integrado del sistema y la coordinación de los diferentes agentes sociales implicados en el caso. También creo que es un excelente modelo del que se ha hablado los programas desarrollados por Cruz Roja en varias comunidades autónomas, en Galicia, Castilla y León y algunas provincias de Andalucía. En algunos de estos programas se establece un único referente técnico que trabaja a la vez con la familia de origen, la familia acogedora y el niño, niña o adolescente. No son instituciones separadas quienes asumen el trabajo, sino que todas ellas están coordinadas. Quiero también hablar del tríptico que ha realizado la Cruz Roja Española en Castilla y León, que me parece muy interesante. Abro la cita. ¿Quieres conocer cómo puedes apoyar el acogimiento familiar desde tu puesto de trabajo? Creo que es bien útil leerlo y tenerlo delante. Otro modelo interesante es el programa de Casas en Red de Aguinchari, en Vizcaya, un programa donde las familias de acogidas funcionan en red, de forma que esto es bien interesante desde el punto de vista solidario. Cuando un adolescente entra en crisis, otras familias asumen su cuidado y lo apoyan de forma que se crea la oportunidad de respiro familiar sin necesidad de asumir una medida de acogimiento residencial. En el ámbito de la eficacia es necesario un compromiso institucional claro. El acogimiento familiar implica un cambio de mirada respecto al sistema de protección tradicional que estaba más centrado en el acogimiento residencial. Por eso no es posible si no hay una conciencia y un compromiso claro en las instituciones competentes, que implica una fuerte dotación económica y material de estos programas, aunque comparativamente sean menos costosos que el acogimiento residencial. Esa dotación y ese compromiso aún no se han logrado en la mayoría de los territorios. Uno de los ejemplos más claros de este compromiso sería que las instituciones unieran los recursos de cara a incrementar la eficacia de las campañas de captación de familias acogedoras y la sensibilización sobre la realidad del acogimiento familiar, que hemos visto antes en las presentaciones que no está en la agenda ni en las preocupaciones públicas. Un ejemplo de modelos de buenas prácticas en programas de apoyo a familias acogedoras y intervención en acogimiento familiar nos ha parecido que es el programa de acogimiento familiar de la Diputación Foral de Vizcaya desde el año 98 y el de la Diputación Foral de Álava desde el 2014, desarrollado por Aguinchari. El programa se articula en torno al trabajo conjunto de la familia acogedora, la familia biológica y el niño, niña o adolescente, llegando, si es posible, a presentarlos físicamente, de forma que se minimiza el conflicto de lealtades en el niño, tema central, y se favorece que la familia biológica repare el daño causado y dé permiso emocional para el acogimiento. Termino. Esto se realiza
con un seguimiento intensivo, continuo y estructurado, que nos parece la fórmula, y se trabajan las visitas como una oportunidad de reparación de daño y elaboración de la historia de vida del niño, en coordinación con las instituciones y siguiendo un plan individualizado de protección. No podemos dejar de mencionar, para terminar, la importancia de la participación infantil para lograr no solo una mayor eficiencia de los programas, sino el cumplimiento de uno de sus derechos fundamentales, el derecho a ser escuchado y a que en todas las decisiones que le afecten una consideración primordial sea atender a su interés superior. Por ello destacamos el Consejo de la Infancia y Adolescencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. Es un órgano de participación para niños, niñas y adolescentes en acogimiento familiar o residencial, atendidos por el Servicio de Menores, donde tienen ellos un espacio de protagonismo real para expresar sus necesidades y proponer posibles soluciones. No me quiero extender más, solo quiero agradecer este espacio y resaltar la importancia de foros como este, en el que se pone sobre la mesa la realidad de una parte de niños y niñas de este país al que, por desgracia, deberíamos prestar mucha más atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmelo. Bueno, como vamos justitos de tiempo, doy la palabra a María Ángeles Espinosa. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Y bueno, como vamos justitos, vamos a intentar ir rápido, pero evidentemente yo no puedo empezar mi presentación sin dar las gracias a ASEAF por haberme invitado a participar en este tercer congreso sobre el interés superior del niño. Hace aproximadamente 2 años, el día 20 de noviembre del año 2015, yo me encontraba en esta misma mesa, acompañada también del profesor Córdoba. En aquella ocasión, lamentablemente, no nos acompañaba nuestro presidente del Comité Español de UNICEF, pero abordábamos la misma temática que estamos abordando en esta mesa redonda esta mañana. De hecho, en la presentación de la mesa se enfatizaba, se hacía hincapié en que era la única mesa que había mantenido su título y su contenido y prácticamente su conformación, ¿no?, sus integrantes. En aquel momento mi breve presentación se centró, mejor dicho, en el papel que tenían las universidades, que podían jugar las universidades en la contribución, ¿no?, a visibilizar las fortalezas y las debilidades del acogimiento familiar. Y mi comunicación se centró fundamentalmente en lo que, desde mi punto de vista, y creo que desde el punto de vista de la mayor parte de los académicos presentes en la sala, puede aportar la universidad, es un papel o una forma de trabajo en relación con la formación de los distintos agentes implicados en el proceso del acogimiento familiar, tanto sean profesionales como familias biológicas y familias acogedoras, y la formación, el trabajo con los niños y las niñas acogidos y posiblemente también con sus hermanos y hermanas. Y la otra vía, el otro ámbito de intervención de la universidad sería la investigación. Y allí explicamos un poco cómo se trabajaba, qué podía aportar el YUNDIA, el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia y la Red de Universidades por los Derechos de la Infancia. Desde entonces, que parece que fue ayer, pero no fue ayer, han pasado 2 años, hemos ido trabajando de la mano de ASEAF y hemos ido dando a veces pasos y a veces pasitos. Y digo pasitos porque generalmente las cosas nunca van tan rápido como a nosotros nos gustaría, porque las instituciones, las organizaciones tienen sus procesos, sus limitaciones, pero hemos ido
avanzando, hemos ido trabajando. Y hemos ido trabajando en una relación que nos ha ido retroalimentando. Es decir, la universidad, en este caso el instituto, el Yundía, ha puesto al servicio de ASEAF los recursos de los que nosotros disponemos, y ASEAF puso a nuestro servicio los recursos y las herramientas de las que ellos disponían. Y todo ello con el único objetivo de diseñar una investigación, una primera investigación que nos permitiese entender, saber, conocer de qué manera y en qué medida están garantizadas la satisfacción de las necesidades de los niños y niñas acogidos y en qué medida se están garantizando sus derechos. Porque ese es el objetivo fundamental. Se ha dicho aquí esta mañana, en la mesa anterior, en la mesa que nos ha precedido, el representante de Cruz Roja lo ha señalado, con independencia de, y todos los representantes de la mesa, pero quizá él lo ha hecho de una manera más explícita. En realidad, de lo que se trata, nuestro trabajo, nuestras demandas han de estar orientadas, deben estar orientadas a garantizar los derechos que esos niños y esas niñas tienen, que los niños y niñas acogidos tienen, que son exactamente iguales que los que tienen el resto de los niños y de las niñas. Y de conocer cómo están garantizadas esas necesidades, cómo están satisfechas esas necesidades y cómo están garantizados esos derechos, podremos demandar, podremos exigir medidas, acciones, políticas encaminadas a la mejora del bienestar de los niños y de sus familias. Finalmente, después de superar todas las trabas jurídicas que nuestras respectivas asesorías jurídicas nos fueron poniendo en la precisión que deben tener los documentos formales, en el mes de diciembre se firmó un convenio entre tres entidades, ASEAF y las dos entidades que son contraparte del Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que son, como les decía, el Comité Español de UNICEF y la Universidad Autónoma de Madrid. Y la primera adenda o el primer acuerdo específico que se va a desarrollar en torno a ese convenio marco, que lo único que hace es manifestar una declaración de intenciones, es una investigación para tener un mapa del acogimiento familiar en España. Y ese trabajo creemos que ha de integrar tres líneas de trabajo que, por supuesto, ya están siendo desarrolladas por otros compañeros, por otros colegas en otras universidades, pero que a nosotros nos parece que pueden articular un poco la representación, esa fotografía de qué es lo que está ocurriendo con esta medida que se ha convertido en la medida estrella en la modificación de la Ley del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. Y esos tres aspectos serían, por una parte, algunas cuestiones que ya están recogidas en un primer trabajo que ha hecho ASEAF, publicado en el año 2014. Un segundo aspecto que tendría que ver con los elementos que resultan más innovadores, que resultan más, digamos, más diferentes en la modificación de la ley. Y un tercer elemento que tiene que ver con los estándares de calidad, con una herramienta que es la herramienta que se considera o que se utiliza a nivel europeo para evaluar la calidad de la atención a los niños y niñas que tienen que ser separados de sus familias biológicas, que es el Quality for Children, que es una herramienta diseñada y creada por Aldeas Infantiles, IFCO y FICE. Y les voy a explicar muy brevemente en qué cuál es la aportación de cada uno de esos elementos a la configuración global del estudio. Por lo que se refiere al trabajo inicial de ASEAF,
sería necesario completarlo. Sería necesario completarlo en el sentido de que es un trabajo muy interesante, muy valioso porque es una primera iniciativa, pero sin embargo, digamos que es un trabajo meramente descriptivo. Y hay que hacer un trabajo más preciso, más de detalle y además más amplio. Más amplio en el sentido de que en este trabajo inicial están representadas algunas comunidades autónomas a través de los datos procedentes de algunas asociaciones de algunas provincias, y lo que sería interesante sería tener un mapa más completo. Además, ese trabajo se centra fundamentalmente en los recursos y no tanto en la opinión de las familias ni en la percepción que tienen los propios niños y las propias niñas. Con respecto a las modificaciones de la ley, también se ha comentado en la mesa que nos ha precedido. Es decir, la ley es magnífica, podemos presumir de una ley estupenda, innovadora, moderna, novedosa, que incluye el principio del interés superior del niño, que incluye la participación infantil como aspectos relevantes, como aspectos vertebradores, pero no sabemos cómo se está implementando. Tiene muy poco recorrido, solamente tiene 2 años, pero ya podríamos empezar a ver cómo se está implementando, qué han supuesto las modificaciones de la ley, cómo se están traduciendo esas modificaciones, esos aspectos en la vida cotidiana de las familias acogedoras y de los niños acogidos. Y por último, en relación a esta herramienta de evaluación, decir que sería magnífico poder tener datos acerca de cómo está funcionando el acogimiento con esta medida estándar europea, que tiene 18 indicadores para evaluar el grado de calidad en las 3 fases que se supone que por las que pasa el proceso del acogimiento familiar, que es la toma de decisiones, la admisión y finalmente la propia acogida. Evidentemente, esto no es posible sin la colaboración de las asociaciones, sin la colaboración de las familias, sin la colaboración, digamos, de todos los agentes que participan en este proceso. En la mesa anterior, una persona que venía de Castilla-León, señalaba, reclamaba, ¿no?, un poco esa colaboración, esa complicidad entre las administraciones y los investigadores. Yo creo que trabajar con este tipo de población, trabajar con este tipo de muestra, no es posible si realmente no hay esa complicidad, si realmente no hay esa colaboración. Para un investigador, para una investigadora, por muy brillante que sea, por muy eminente que sea, es prácticamente imposible el acceso a niños y niñas de protección, a niños y niñas que viven en familias acogedoras, a niños y niños que han cometido un delito y que están cumpliendo una medida en un centro de régimen abierto, de régimen cerrado, si la administración, si las asociaciones no ponen esos datos a nuestra disposición. Y esa relación de complicidad tiene que estar basada en la confianza. Los investigadores y las investigadoras, naturalmente tenemos nuestros prejuicios, claro, como no, somos personas, tenemos nuestra ideología, claro, como no, somos personas, pero tenemos un compromiso ético cuando trabajamos, y ese compromiso ético es el de analizar la realidad para ponerla al servicio de quienes tienen que tomar las decisiones. Quienes hacemos investigación en ciencias sociales, única y exclusivamente tenemos que cumplir ese compromiso. Bronfenbrenner decía que no hay política sin ciencia. Sí que puede haber ciencia sin política. De hecho, la Universidad Española es un buen ejemplo. Nosotros allí, encerrados en nuestros despachos, haciendo nuestros experimentos, poniéndolos en unos papeles que lo aguantan todo y publicando en revistas de impacto.
pero ese no debería ser el modelo de las ciencias sociales. El modelo de las ciencias sociales, sobre todo en ámbitos que tienen que abordar problemas sociales, problemas de la realidad social, sería esa relación entre política y ciencia. Los científicos ponemos una realidad supuestamente objetiva, nunca la objetividad es tal, pero supuestamente objetiva o al menos analizada con determinadas herramientas, con determinados instrumentos al servicio de la sociedad para que quienes tienen que decidir, para que quienes tienen que tomar las decisiones políticas puedan basarse en esa realidad y, digamos, disponer de acciones encaminadas a resolver esos problemas. En ese sentido, nosotros entendemos que ese mapa del acogimiento familiar debería abordar una serie de aspectos relevantes en torno al acogimiento familiar, pero evidentemente este es un primer borrador sobre el que estamos trabajando, que tiene que ser consensuado con ASEAF, que tiene que ser supervisado, digamos, por las personas que tienen más experiencia a pie de terreno, como decimos nosotros, y que, por decirlo de alguna manera, debería tener una información precisa, exhaustiva, al menos en los siguientes aspectos. Por supuesto, en un diseño, en una caracterización del perfil de las familias acogedoras y de los niños y niñas acogidos, en una definición de los patrones y de los procesos del acogimiento familiar, en el sentido de conocer cuál es la estabilidad del recurso, la validez del recurso, la capacitación de las familias, cuántas acogimientos son frustrados. Un tercer bloque sobre la experiencia del acogimiento, que tendría que buscar información sobre el seguimiento que tienen las familias, los apoyos, las dificultades con las que se encuentran, las relaciones entre familias biológicas y familias acogedoras, niños acogidos y sus familias biológicas, el régimen de visitas, los cambios que se producen en la vida de los niños. Un cuarto bloque sobre las actitudes hacia el acogimiento y todo ello, digamos, teniendo como fuentes fundamentales de información los distintos agentes, profesionales, administraciones, familias y niños. Por supuesto, estos resultados, además de para gozo de los investigadores y las investigadoras, deberían servirnos al menos, o deberían cumplir al menos 3 funciones. Una primera función sería la de ponernos en situación de interpretar los cambios que ha supuesto la ley, cómo la ley ha modificado esta medida y qué ha supuesto eso para las familias. Conocer la situación existente en las distintas comunidades autónomas. Esa no es una tarea fácil, esa no es una tarea sencilla. Pero esa no es una tarea fácil ni sencilla porque a veces nos vemos como amenazantes. Esa información que para nada nunca la universidad debería utilizar para avergonzar a ninguna comunidad autónoma, a ninguna administración, sino todo lo contrario, debería servir para poner a esas autoridades en conocimiento de qué es lo que está ocurriendo en su comunidad, de tal manera que puedan mejorar aquello que está funcionando inadecuadamente y aprovechar aquellas buenas prácticas. Nosotros somos aliados estratégicos, no somos alguien que viene a poner o a afear la conducta. Y por supuesto, los resultados de esa investigación, como los resultados de todas las investigaciones que se hacen en la universidad en estos temas, deberían estar orientadas a desarrollar políticas e intervenciones que permitan seguir mejorando la situación de las familias y la situación de los niños y niñas que viven en esas familias. Por mi parte, yo solamente querría decirles, finalmente, para acabar mi intervención, que espero
poder compartir una mesa parecida con unos compañeros parecidos, casi si pudiera elegir los mismos compañeros, en el cuarto Congreso sobre el Interés Superior del Niño y poder compartir con todos ustedes los resultados de este estudio, cuyo único fin es obtener evidencias empíricas de las situaciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan los niños y niñas acogidos y sus familias para poder demandar a los poderes públicos que los derechos de estos niños y de estas niñas sean adecuadamente garantizados. Muchas gracias. Me he pasado. Muchas gracias, María Ángeles. Bueno, como ha hecho mención al mapa del acogimiento, ya presentamos en el 2014 una propuesta de ASEAF, porque en estos 17 años de andadura con las asociaciones, en las reuniones que teníamos las distintas familias, nos dábamos cuenta que según dónde vives y según dónde está el niño acogido, había unos apoyos, había unos recursos totalmente distintos, con unas diferencias abismales. Entonces, bueno, quisimos plasmar esto en un documento que sirviese como una carta de presentación y se viese los distintos recursos que hay en las distintas comunidades, sin ánimo de ofender a ningún técnico ni nada de eso, ¿no? Sino que ahí estaban, ¿no? Y pedimos el apoyo de las universidades. Y no solo eso, no solo es que hubiese una diferencia entre comunidades, sino que hay comunidades que dentro de su propia comunidad la gestión del programa es totalmente distinto, ¿no? Voy a dar paso a David Córdoba, que nos va a explicar un poquito lo que es la eficiencia de la gestión. Muy buenas. Bueno, soy David Córdoba, de Vinces, aunque María Ángeles me ha llamado profesor. Yo soy, profesor muy parcialmente, porque soy profesor asociado en el Instituto de Empresa, en el e-Business School, en temas de empresa, y soy doctor en Derecho Constitucional. Pero aquí vengo en calidad de Vinces, que es el despacho que intentamos ayudar de alguna forma a ASEAF y a la causa del acogimiento familiar. Y lo digo porque a mí lo que me gustaría que una parte de esta explicación mía o esta participación sea testimonial, ¿no? Es decir, nosotros somos un despacho pequeño, somos 14 personas, tenemos oficinas en Madrid y en Bruselas y formamos parte de ese 90% del tejido empresarial español, ¿no? Pequeña empresa, ¿no? No somos una grande multinacional. Y, sin embargo, decidimos dedicar el 10% de nuestros recursos, dinero y tiempo, a una causa específica, dado que nosotros nos dedicamos como despacho a representar los intereses de empresas y organizaciones y defender sus intereses ante los poderes públicos, ¿no? Lo que se llama, o mal llamado lobby, que en España tiene un carácter muy peyorativo y muy negativo, pero en realidad es una actividad de representación de intereses que, si se hace de forma ética y transparente, forma parte del proceso democrático, ¿no? En las constituciones está recogido y, de hecho, mi tesis doctoral es sobre la regulación de los intereses, de los grupos de interés en las democracias. Y claro, el hecho de que un despacho representemos los intereses de tantas empresas y compañías no ha dejado de llamarme la atención que se destinen millones y millones de euros y de dólares, etcétera, en representar intereses de organizaciones y, sin embargo, en una causa como es el acogimiento familiar, pues probablemente si les preguntara a ustedes cuántos millones cuentan en su administración o en su asociación para promover esta causa, dudo que sume las 6 cifras. Entonces, bueno, lo que quisiera decir aquí es un llamamiento a todos a que es posible. Oye, si una pequeña empresa como somos nosotros, de 14 personas, hacemos este esfuerzo, creo que ojalá en el siguiente congreso pues, que ponga el patrocinio de Telefónica y nuestro, pero de otras 20 más, ¿no? Y eso es lo que también nosotros como despacho ojalá pues, intentemos ayudar. Y lo que quisiera ahora destacar en esta ponencia es, bueno, el título de esta ponencia viene dado por lo que se llamaba gobierno abierto, ¿no? Gobierno abierto es una tendencia dentro de la gobernanza pública que se llamaba gobierno abierto, Open Government, viniendo del mundo americano. El que la propuso en su momento y la aprobó fue el presidente Obama, fue el primer decreto que firmó en su gobierno y
se catalogaba en 3 grandes pilares. Toda política pública debía organizarse en el fomento de la transparencia de esa política, en el fomento de la colaboración entre las administraciones y en el fomento de la participación de la sociedad civil. Y esto es consecuencia de un análisis en la gobernanza pública mundial, ha habido muchos debates al respecto, en la que se observó que había una gran deslegitimación de las decisiones públicas. Es decir, la sociedad no confiaba en esas decisiones públicas y, por lo tanto, la democracia que se basa en la confianza, ¿no?, en ese contrato social supuesto, basado en la confianza, se daba por un hecho que era necesario reforzarla. Lo estamos viviendo, no estoy diciendo nada nuevo, en estos días llevamos años debatiendo sobre la desconfianza en las decisiones públicas o en el ámbito político. Bueno, pues ante eso y ante una observancia de que cada vez el Estado, las administraciones, en un estado de bienestar juegan un papel mayor, era necesario ver también mejores mecanismos de eficiencia. Bueno, a eso responde transparencia, colaboración y participación. Se añadió eficiencia, que no viene nada mal, pero es una suma de todo ello. Bueno, pues aquí lanzo ya una invitación por intentar ser práctico en esto. Bueno, podríamos valorar, podríamos analizar estas 3 categorías en las políticas públicas del acogimiento familiar, ¿no?, que se esté desarrollando también en estos momentos, después aprobada la ley, que en las comunidades autónomas se está integrando o se está madurando, se está reflexionando un cambio en los planes de acogimiento familiar, y ya también lanzo a SEAF, como que ya lo está haciendo, o a María Ángeles desde la investigación que están desarrollando, a valorar estas 3 categorías. ¿Qué grado de transparencia hay? ¿Qué grado de participación de la sociedad civil hay en la formación de la política de planificación en el ámbito del acogimiento familiar? ¿Y qué grado de colaboración entre las administraciones? No me voy a entretener en el diagnóstico porque en estos 3 días se ha observado claramente, ¿no?, la necesidad de, partiendo de todo el recorrido que se ha hecho y muy positivo, pues gracias a eso las cosas que se pueden mejorar de colaboración entre el Ministerio Fiscal y lo que es la protección, la Dirección de la Infancia, el ámbito sanitario, etcétera, etcétera. Creo que hay muchos mecanismos, pero a veces a la hora de escoger criterios de evaluación, estos 3 pilares podrían ayudar al respecto. Y aquí, intentando, insisto, ser práctico, me gustaría enfocarme en el ámbito de la participación de la sociedad civil, ¿no? Nosotros nos dedicamos a fomentar, a hacer lo que se llama en inglés awareness, toma de conciencia de muchas causas, muchas veces de intereses privados, de asociaciones empresariales, etcétera, etcétera. Bueno, pues la reflexión que invito aquí a lanzarnos a todos, profesionales, familias acogedoras, etcétera, asociaciones que hacen, en mi opinión, un trabajo ímprobo con recursos nulos, por no decir escasos, diría casi nulos. Bueno, ¿qué podemos hacer entre todos para mejorar la participación, para que esta causa, permitírmelo llamar así, que es mucho más, pero esta causa, lo que nos gusta decir mucho, estos niños que no tienen voz, ¿no? Nosotros, insisto, representamos intereses de muchas organizaciones y empresas. Estos niños son los menos escuchados. Y aquí es una llamada de atención también al ámbito político, ¿no?, en positivo. Creo que estamos mejorando, que ha habido una nueva ley, que ha habido ahora un cambio, pero creo que hay que hacer todavía una mejora en la atención a los recursos necesarios para el acogimiento familiar, para estos niños, ¿no? Hago un llamamiento a despolitizar esta causa. Me consta que ASEAF, me consta que la Fundación Acogida y que otros han hablado pues, con los parlamentarios en las comunidades autónomas, han hablado en Madrid, han hablado con el Congreso de Diputados, ¿no?, ahora han venido, etcétera. Y en algunos momentos hemos observado politización de esta causa. En algunos casos, algún gobierno, alguna dirección general nos ha dicho, bueno, es que si esto sale, a lo mejor algún medio de comunicación puede decir X cosa. O es que, oiga, esto que habéis dicho, por favor, solo dárnoslo a nosotros, no se lo deis a la oposición. O, oiga, cuidado con esto, no, a mí me han dicho particular, es que si yo digo esto, no sé cómo van a reaccionar nuestros funcionarios, me pueden meter en un problema. Oiga, es que arriba me han dicho que tengo que dar resultados, por favor, ¿podríamos hacer algo? ¿Hacer una nota de prensa o algo donde se note que estamos moviendo esta política pública? Por favor, no politicemos a los niños. No podemos politizarlos. Estamos jugando con algo mucho más serio. Bueno, dentro de esa participación, cuando hablamos de transparencia, lanzo una pregunta. ¿Cuántos de nosotros, a título particular, a título asociación, incluso como funcionarios que a veces
tengo la impresión, por lo que me trasladáis muchos de vosotros, estáis incluso amaniatados, no me gusta decirlo, pero a veces muy condicionados por la visión política pura, ¿no? Bueno, ¿habéis solicitado alguna vez los datos públicos? Esta es una acción muy simple, pero que creo que podemos fomentar. La ley de transparencia lleva poco tiempo de recorrido, igual que la reforma que ha habido sobre el acogimiento familiar. Y esto exige una cultura, ¿no? Hecha la ley, no está hecha la cultura, eso exige años. Bueno, la cultura de transparencia es algo que se está desarrollando en nuestros gobiernos, en nuestras administraciones, pero la forma de movilizarla, la forma más eficaz, más allá de lo que haga la administración, es solicitándolo nosotros. Y hay mecanismos creados en todas las leyes de transparencia autonómicas, como el portal de transparencia central, unos mecanismos muy específicos donde se exige respuesta a las preguntas planteadas y no vale el silencio administrativo. Bueno, pues una medida muy sencilla, pero muy eficaz de participación es que hagamos preguntas específicas al respecto, ¿no? Como ha dicho antes Francesco Sandulli, que es el director de estudios de esta actividad y con el que le pedimos hacer este informe, bueno, pues la dificultad ha sido muy grande porque lo que queríamos es trabajar solo con datos públicos. Hay otras formas de hacerlo, pero para que los datos sean legítimos tienen que ser con datos públicos propios de la Administración. Bueno, pues el problema que hemos tenido es que no lo hemos podido hacer de todas las comunidades autónomas como nos hubiera gustado. Y añado, me sumo a lo que ha dicho María Ángeles. Aquí no se trata de comparar, partimos de comparar entre comunidades o que si una comunidad lo hace mejor o peor. Partimos, la verdad, de un tema que hay mucha buena voluntad. Mi única queja al respecto es que a veces se politiza el tema y es lo que no se puede hacer, ¿no? Y la otra queja, ya que estamos, es que creo que hay que dedicar más recursos sin duda, ¿no? O sea, no puede depender de un tema de que estamos en crisis o no, la protección al menor, en este caso de los acogidos, como tampoco puede depender y no depende nuestro sistema sanitario. O sea, aquí no se ofrecen menos medicamentos porque estemos en crisis. Gracias a Dios tenemos un buen sistema que haya crisis o no, el sistema sanitario sigue siendo sostenible o se mantiene, aunque el coste sea mayor. Bueno, pues en ese fomento de la participación usemos los mecanismos que ya nos ofrece la ley de transparencia. En segundo lugar, tenemos unos parlamentos ya mucho más fragmentados, ya no son bipartidistas. Ya no solo hay dos grupos parlamentarios específicos, lo vemos en el Congreso y en el Senado, en nuestras Cortes Generales, y lo vemos en nuestros parlamentos autonómicos. Bueno, esto está creando también una conciencia de mayor dinamismo en la actividad parlamentaria. Una de las funciones del Poder Legislativo, y no me voy a empezar a echar el rollo en Derecho Constitucional como autor, pero una de las funciones es revisar lo que hace el Poder Ejecutivo, ¿no? Y lo que nosotros hemos observado desde hace 6 años hacia aquí, hay una mayor conciencia del Poder Legislativo, tanto de ámbito autonómico como de las Cortes Generales, de mayor activismo. Y, por lo tanto, os invito a todos a que los usemos más. O sea, nos encontramos muchos diputados, senadores, dispuestos a colaborar. Es falso que no haya una apertura. Creo que hay un cambio de visión al respecto y, por lo tanto, os invito y lanzo la pregunta. ¿Estamos aprovechando las comisiones que llevan los temas de infancia en el Congreso, en el Senado, en nuestras comunidades autónomas para tomar conciencia sobre estos temas? Es el momento de ayudarnos de un grupo parlamentario, el que sea, de todos, pero a lo mejor de todos solo lo coge uno o dos, para hacer una pregunta específica sobre el tema presupuestario, sobre mejoras en la coordinación, sobre preguntar datos específicos sobre familia extensa. Con lo cual, invito a todos, me invito, el primero, a que pongamos también en esta capacidad de participación a nuestro Poder Legislativo. ¿Qué pasa? Cuando había una participación mayoritaria de dos grupos parlamentarios, bueno, pues ibas a uno y a otro, ¿no? Y los intereses también se compite por ellos a la hora de defenderlos. Bueno, cuando tenemos un poder legislativo mucho más fragmentado, los partidos también defienden y tienen que luchar por causas, si me permitís la expresión. Con lo cual, es muy bondadoso este tema, no es cuando tienen que defender el glisofato o no el glisofato en la alimentación. Nadie va a decir que no. La tentación de los partidos y de los grupos políticos es secuestrar la causa, ¿no? Esta es mi causa, yo soy el del acogimiento familiar. No, eso no lo podemos permitir, pero sí hacerles partícipe. Siguiente idea, parece que nada, pero en 2 años máximo vamos a volver a tener elecciones generales.
Hablemos con los partidos políticos, ayudémoslo. Se ha dicho aquí muy bien en la anterior mesa y en otras que hay desconocimiento sobre lo que es el acogimiento familiar. Siempre que nos reunimos con un partido, con un político, etcétera, siempre aprovecho para explicarle un poco. Bueno, pues no esperemos a que vengan las elecciones generales para que hagan, cuando ya prácticamente está hecho su programa político. No, aprovechemos desde ahora, porque sería muy bonito que cuando en las siguientes generaciones, en las siguientes elecciones, presenten sus programas electorales, incluyan a la infancia e incluyan el acogimiento familiar. Con lo cual ahí tenemos una posibilidad muy grande. No solo, insisto, en el ámbito de las elecciones generales, sino en las elecciones autonómicas. El tema del acogimiento familiar, la protección a la infancia, debería ser un tema eje en cualquier programa de partido político. Eso es participación de la sociedad civil. Bueno, pues invito a todos y, lógicamente, nosotros a disposición para que esto se lleve a cabo. Quiero dar una mirada como sector privado a esta actividad. Sector privado, empresas. Bueno, pues nosotros somos una empresa, tenemos ánimo de lucro, necesitamos pagar las nóminas, necesitamos seguir creciendo. Bueno, ayudemos a las empresas a tomar conciencia que esto no es hacer un favor, es que esto, como sociedad y como empresa, es nuestra obligación. Las empresas tenemos obligación en la sociedad. Es verdad que pagamos unos impuestos, sin duda alguna, probablemente demasiados. Yo soy de los que considero que demasiados como empresa, que no se fomenta la iniciativa empresarial porque se coarta muchas veces. Pero tenemos una responsabilidad con la sociedad, cada uno de su forma. Bueno, pues las organizaciones, las compañías dedican millones y millones de euros a diversas causas, a protección de los animales, a protección del medio ambiente, a protección de la diversidad, causas muy legítimas y muy buenas. ¿Cuánto se dedica al acogimiento familiar como causa? Bueno, pues ahí tenemos un camino por recorrer. Nosotros nos sumamos, pero no descartemos a las entidades privadas. Es verdad que cuando hablamos de empresas, cuidado, ¿no? Y es cierto, y hay que tener cuidado porque estamos hablando de los menores. Pero, ¿dónde podría ayudar el sector privado? Yo veo dos elementos: patrocinio de la investigación y patrocinio de la promoción de la infancia. Patrocinio de la investigación. Aquí estamos hablando de los informes que María Ángeles, ASEAF, Fundación Acogida en su momento. Sí, Vinces ha ayudado, pero mínimamente. O sea, no os creáis que estamos conformes, es que me parece muy poco. O sea, el tema es mucho mayor. Bueno, pues creo que podemos, entre todos, hacer un esfuerzo para que las empresas, porque también les interesa, ya no solo por marketing, que también, desgraciadamente, sino porque cada vez se valora, incluso el valor de su acción está valorado también por su responsabilidad social corporativa. Bueno, incluyamos en esa responsabilidad social corporativa de las empresas el acogimiento familiar. Y, en segundo lugar, en el fomento, lógicamente, de, por un lado, la investigación. Y, en segundo lugar, en la promoción. Bueno, una de las causas, hace años, esto ya ha cambiado, pero yo recuerdo con algunas administraciones, bueno, es que no hay tanto acogimiento familiar en familia extensa porque no hay familias. Y eso, bueno, la verdad es que no hace tanto tiempo lo he oído, ¿no? Que después lo que me encuentro son familias que no les dan niños, cosa que yo soy muy ajeno a todo, pero digo, no entiendo aquí qué pasa. Por un lado me dicen que no hay familias y después las familias me dicen, no, estamos esperando, está dispuesta a mi casa, llevo 1 año, 2. Bueno, habrá sus razones, pero a lo que voy es que está claro que falta promoción de la actividad. Si no se conoce el acogimiento familiar, lo que no puede ser, como me he encontrado en alguna comunidad autónoma, y da igual el nombre porque además tendrán sus causas, y justificadas, pero todos estaremos de acuerdo que faltará recursos, que haya un teléfono de información y que ese teléfono de información nadie conteste. Y lo he probado personalmente, porque me habían dicho, y cosa que defiendo, me gusta comprobarla. Durante 3 días, nadie cogió el teléfono. Entonces, probablemente porque no tengan recursos, etcétera. Bueno, pues, ¿por qué no le damos una vuelta? Pensemos si el sector privado en las campañas de promoción puede ayudar. Saldrá su logo, saldrá, pues, estupendo, ya ha cumplido, ya le hemos dado promoción a la empresa, pero sobre todo que sirva. Ellos tienen recursos, también técnicas de comunicación, podríamos coger agencias de comunicación. Bueno, promoción hace falta y la sociedad civil, las empresas podrían ayudar en este sentido. Abro ese campo como posibilidad. Bueno, creo que ya me he pasado del tiempo.
bueno, ya llevo 17, ¿no? En ese sentido, lanzo otra idea que sé que va mucho más allá, pero dentro de la colaboración, ¿hay alguna web global que incluya concienciación de la actividad, del acogimiento familiar y que reúna datos? Es solo una idea, ¿eh? Y tal vez ASEAF, me permito lanzarla aquí, como que sería, pues hombre, el sentido normal, donde juntemos la investigación privada, el conocimiento público, que no esperemos 2 años a combinar esta información, que de estos 3 días a mí me parece, vamos, que debería salir en los titulares de todos los periódicos. O sea, esto es colaboración público-privada de la de verdad. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque ya que lleve la 3ª edición, pues eso, lo que he dicho, ahí chapó y felicidades. Pero, ¿por qué no darle una continuidad? ¿No podríamos lograr una web global donde se compartan datos? Que, lógicamente, porque cada uno necesita sus recursos, la Fundación X, cada uno hacéis mucho, pero donde haya una parte de común que se pueda compartir. Y otra cosa que digo dentro de la participación y lo que es la política de transparencia y participación, hay una cosa que se llama datos abiertos, que los datos sean reutilizables. ¿Qué nos gustaría? Pues, hombre, cuando se publican unos datos de la Administración, que sean reutilizables. Lo simplifico de una forma muy sencilla, que no tengamos que hacer copy-paste en el ordenador. Me dan un PDF y lo copio. No, esto hablo en parte tecnológicamente, pero es que al final esto fuera, lo voy a simplificar mucho, un Excel que cualquiera pueda acceder a ellos, una base de datos, y de ahí cada uno saque sus conclusiones, se puedan explotar esos datos. Bueno, pues, aunque tardemos, creo que hay una posibilidad ahí. Lo mismo, contáis con nuestro apoyo en la medida del posible, pero lo que me gustaría es que contáramos con el apoyo de muchos más, ¿no? Y ya, muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Bien, la importancia de la colaboración ya no solo con las entidades y con el sector privado, sino la importancia de la colaboración también entre las propias asociaciones, bien sean de ASEAF o bien estén inscritas en otras plataformas en favor de la infancia. Nos consta, desde la labor que hacemos en ASEAF, la importancia de la colaboración y el traspaso de información y de actividad que tenemos entre las distintas asociaciones. De hecho, David, no sé si lo sabías, pero bueno, ya son 3 asociaciones, entre ellas Acógeles, de Málaga, que creo que el año pasado ya intervino en el Parlamento andaluz. Navarra, la Asociación de Magale, intervino este año. ADAFA intervino también en las Cortes de Aragón el año pasado. Y sí que me consta la poca información que tienen los políticos a este respecto, ¿no? Sobre todo lo que es el acogimiento familiar. El lunes intervinieron aquí las portavoces de los distintos grupos parlamentarios que conforman la Comisión de Infancia y Adolescencia, y a la vez que les invitamos a participar en la mesa, ya les solicitamos una reunión en principio con ellas. Hemos estado ya reunidos con 2 grupos y es, aparte del esfuerzo que supone a una asociación el realizar todo este tipo de actividades, más el día a día, más el acoger al niño, más trabajar, más todo, bueno, cuando nos reunimos y lo constatamos es que ya no solo vamos a hablar y tenemos enfrente a unas personas que saben lo que es el acogimiento familiar, no, tenemos que hacer el esfuerzo primero de explicarles qué es el acogimiento familiar para después presentarles las propuestas o las iniciativas o las mejoras. Evidentemente, el sistema de protección ha cambiado mucho durante todos en estos 30 años, ha cambiado mucho y ha cambiado a mejor. En cuanto, desde el punto de vista de las familias, en lo que a mí me respecta, sí que es cierto que las familias, ya lo dije el lunes, hemos pasado de ser pseudobeneficiarias de la Administración, en la que nos daban a los niños, estoy hablando de hace muchos años, en la que nos daban a los niños, ahí los tenéis, como los habéis pedido, los queréis, buscaos la vida, hemos pasado de eso, con la nueva ley ya tenemos más voz, tenemos el derecho, según el Estatuto de la Acogida, una serie de derechos, se nos escucha. ¿Y qué queremos hacer con esto? Y una cosa de las que que echamos en falta es que haya una evaluación, hay una evaluación del acogimiento, más allá de los estudios que sí que refundan y que sí que apoyan todo lo que es el sistema en sí. Creemos que es necesario una evaluación en la que estén presentes las personas que intervienen en el acogimiento, ¿no?
personal técnico, la propia familia e incluso a veces el propio niño. Yo creo que es beneficioso el día a día, en el final de un acogimiento, saber si se ha hecho bien o qué es lo que se puede mejorar. Porque sí que después de estos 30 años hay casos que son errores repetitivos, bien en sanidad, bien en educación, y pasa un acogimiento y hay un fallo, y es que en el siguiente acogimiento vuelve a pasar lo mismo. Hay niños que están todavía, que se acogen, sobre todo los niños de urgencia, que están 3 y 4 meses sin acogimiento, nada más nacer, y están todavía sin una inscripción con una tarjeta sanitaria. Eso es un periplo para las familias acogedoras de urgencia, el dar explicaciones y estar tirando siempre de la buena fe del profesional, en este caso desde los médicos. Pero bueno, vamos avanzando y sí que vemos que sí, ¿no? Pero que queda todavía mucho por hacer. Y una cosa importante, han pasado 30 años, pero nos olvidamos una cosa que creo que es fundamental en el interés superior del niño, el tiempo. El tiempo en el niño es fundamental. No pueden pasar 30 años y que todavía que quede mucho por hacer, porque para un niño, muchos de vosotros, tanto las familias como los técnicos, sabéis que es importantísimo que las soluciones vengan rapidísimas. No puede un niño esperar 2 o 3 años a buscarle soluciones.